Es la novena entrada. Juego 6 de la Serie Mundial de 1985. Cardenales de San Luis se encuentran a 3 outs de lograr el título. Por su parte, los Reales de Kansas City deciden mandar a batear a un emergente, un mexicano, Jorge Horta, y ese turno al bat va a pasar a la historia. Para mí, hablar de Jorge Horta es hablar de uno de los beisbolistas mexicanos menos valorados en la historia. Horta comenzó su carrera en 1972. Apenas tenía 21 años y era usado como utility en los Medias Blancas de Chicago. En ese equipo coincidió con otros mexicanos, con Cecilio Sayacosta y con Vicente Romo. Para el año de 1974, Horta se hizo de la titularidad de la segunda base. Y es que ese año tuvo su mejor temporada ofensiva, un OPS Plus de 129. Al año siguiente repitió un nivel muy similar, un OPS Plus de 128, y eso le valió su primera nominación al Juego de Estrellas. Con el paso de los años, Horta cambió de posición. Se movió al outfield, principalmente al jardín derecho, y terminó su carrera como bateador designado. Él vistió varias franelas, la de los Indios de Cleveland, Dodgers de Los Ángeles, Azulejos de Toronto y finalmente los Reales de Kansas City. En total, jugó 16 temporadas en Grandes Ligas, participó en 1,755 juegos. Hasta hoy, Horta es el tercer jugador nacido en México con más juegos en la historia. Además, conectó 1,619 imparables, siendo el segundo mexicano con más hits de por vida. Si nosotros vemos los números a lo largo de la carrera de Horta, vemos que tuvo un OPS Plus de 108, es decir, una ofensiva por encima del promedio. Además, acumuló un WAR de 14.9. En ese 1985, los Reales de Kansas City llegaron a su segunda Serie Mundial. La primera había sido en 1980, donde perdieron contra los Phillies de Filadelfia 4-2. Para 1985, el equipo tenía un gran picheo, y es que ahí destacaban Brett Saberhagen y Charlie Leibrandt. Además, tenían a un cerrador estrella, Dan Quisenberry. A la ofensiva, el equipo era un poco más discreto, pero contaba con una gran figura. Tenía a Josh Brett. Ese año, Josh Brett fue el mejor bateador de la liga, con un OPS Plus de 179, es decir, 79% por encima del promedio. Además, acumuló un WAR de 8.3. Para esa temporada de 1985, Horta contaba ya con 34 años. Era su segunda temporada con los Reales de Kansas City y era utilizado como bateador designado. Él era un complemento del también veterano Hal McRae. Ese juego 6 en la Serie Mundial de 1985 fue un clásico duelo de picheo. Por los Reales inició Charlie Leibrandt y por los Cardenales Danny Cox. El partido se mantuvo sin carreras, hasta que en la octava entrada, Brian Harper vino como emergente y con 2 outs conectó un sencillo al jardín central. Eso permitió anotar la primera carrera del encuentro. Los Cardenales tomaban la ventaja. El siguiente bateador, Ozzie Smith, recibió base por bolas y eso llenó las bases. Esto marcó el final para Charlie Leibrandt y el manager de los Reales, Dick Hauser, no dudó. Llamó a su cerrador. Llamó a Dan Quisenberry. Quisenberry dominó a Willie McGee con un rodado a segunda base, evitando más daño y manteniendo el juego en una sola carrera. Y así se llegó a la parte baja de la novena entrada. Ahí se presentó todo un duelo de estrategias por parte de los managers. La entrada comenzó con los Cardenales de San Luis teniendo un lanzador zurdo en la lomita,
Ken Dayley. Como emergente, los Reales de Kansas City mandaron a Darryl Motley, un bateador derecho. Una vez que Motley fue anunciado como reemplazo, el manager de los Cardenales, el legendario Whitey Herzog, decidió traer a un lanzador derecho. Llamó a Todd Worrell. Cuando Worrell entró al juego, entonces vino como emergente Jorge Horta, un bateador izquierdo. Horta dejó pasar el primer picheo, que fue marcado como strike. Posteriormente conectó de foul los dos siguientes lanzamientos. Estando abajo en la cuenta 0-2, conectó un batazo lento por el lado de la primera base. Jack Clark atacó la bola, la atrapó y se la pasó a Worrell, quien estaba cubriendo la primera base. El umpire marcó safe. Rápidamente los jugadores de los Cardenales se abalanzaron sobre Don Denkinger, el umpire de la primera base que había hecho la llamada. Mientras tanto, la cadena televisiva mostraba la repetición de la jugada, y ahí no existía lugar a dudas. Horta tenía que haber sido puesto out. Sin embargo, ahora estaba en primera como la potencial carrera del empate. Esa jugada lo cambió todo. El siguiente bateador era Steve Balboni. Él conectó un elevado de foul por el lado de primera base que Jack Clark no pudo atrapar. Balboni se mantuvo vivo en su turno y conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo. De pronto, los Reales de Kansas City tenían la carrera del empate y del gane en las bases. Y ahí el juego parece descontrolarse un poco. Hay un intento de toque de sacrificio que es mal ejecutado, un passball, una base por bola para llenar las bases, y de pronto venía el turno del pitcher. Dane York entró como emergente y conectó un sencillo al jardín derecho. Dos carreras anotaron y los Reales de Kansas City dejaron en el terreno a los Cardenales, forzando un juego 7. El juego 7 fue menos dramático que el anterior. Los Reales de Kansas City se pusieron temprano en ventaja. Brett Saberhagen lanzó una blanqueada que le valió ser el MVP de la Serie Mundial y los Reales ganaron 11-0. Y así consiguieron su primer campeonato de Serie Mundial. Después de ese año, Horta jugó un par de temporadas más, hasta que en el año de 1987, a mitad de temporada, fue cortado por los Reales, culminando así su carrera beisbolística. A lo largo del tiempo, más mexicanos han ganado anillos de Serie Mundial, pero ninguno ha formado parte de una jugada tan polémica y tan histórica como la de Jorge Horta. Y así llegamos al final de esta historia. Si te gustó, deja un like. No olvides escribir en los comentarios qué otra historia te gustaría que contáramos. Y además, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún contenido de béisbol. Nos vemos en el siguiente video.